Hola, soy Sofía. Sean todos y todas bienvenidos a un nuevo episodio del Jardín de los Horrores. Nuevamente los voy a llevar a un paseo por la mente, narrándoles historias de terror que me han ido mandando. Las últimas fechas ya no me han enviado tantos correos como con anterioridad, pero eso no quita que voy a seguir trayéndoles contenido de terror para que escuchen ya sea en sus hogares, la oficina, en un campamento o antes de irse a dormir. Espero de todo corazón que estas historias sean de su agrado y, quién sabe, podría ser la semilla de sus pesadillas esta noche. Empecemos. No olviden que el terror echa raíces. Buenas noches, gente del jardín. Hoy quiero compartirles una historia muy personal. Mi nombre prefiero que quede anónimo. Esta historia es una de esas que se quedan grabadas para siempre en la memoria de una familia, en este caso de la mía. Hace muchos años, mi abuelo estaba conectado a máquinas en terapia intensiva. Lo mantenían sedado sin esperanzas de que saliera con vida de este cuarto. Llevaba ya semanas ahí mientras mi familia arreglaba sus asuntos. Mi abuela, que no estaba lista para dejarlo ir después de 57 años juntos, pasaba cada hora de cada día a su lado, sosteniéndole la mano. Yo por mi parte me había casado apenas unas semanas antes. Una tarde iba manejando de regreso a casa, después de hacer unas compras, cuando de pronto sentí algo extraño, una necesidad urgente de detenerme. No había razón, solo era algo que sentí. Tienes que parar ahora mismo. Me salí de la carretera y entré a un estacionamiento. Mientras trataba de explicarle a mi esposa lo que estaba sintiendo, porque ella estaba tan confundida como yo, sonó mi celular. Era mi padre que me decía: acabamos de desconectar las máquinas. Yo no tenía idea de que la decisión ya se había tomado. Después, bueno, me contaron lo que ocurrió en ese cuarto. Esa misma mañana mi abuela había tenido una especie de presentimiento. Supo que era el momento y que estaba lista, y entonces, contra todo pronóstico, mi abuelo abrió los ojos. Era como si no hubiera estado sedado en absoluto. Miró a todos los presentes, buscó la mirada de su esposa y cuando la encontró, asintió suavemente. Después cerró los ojos y se fue. Más tarde, cuando hablé con mi padre, comparamos los tiempos. Y sí, lo que yo sentí en la carretera coincidía casi exactamente con el momento en que mi abuelo partió. Con el paso de los años, en mi familia se siguieron contando más experiencias extrañas relacionadas con él. Historias que con el tiempo se volvieron parte de nuestra tradición. Llámenlo fantasmas, glitch. Al final da lo mismo. Creo que es un mismo fenómeno, pero cada quien le pone un nombre diferente. Hay cosas que simplemente no obedecen las leyes de la realidad. Muchas gracias por escuchar mi historia. A veces los lazos que nos unen a quienes amamos trascienden hasta la misma muerte. Hasta luego. Hola, buenas noches o buenos días. Soy Fabiola, tengo 25 años y quiero compartir con ustedes algo que me pasó hace apenas unos días. Una de esas cosas que, aunque parezcan pequeñas, te dejan una sensación de inquietud que no se va tan fácil. Todo comenzó porque, no sé si recuerden una serie que se llamaba Escalofríos. Era una serie de televisión que también eran libros. Mi esposo quiso comprar un libro de Escalofríos. Lo buscó en una aplicación de ventas de segunda mano y encontró justo el que quería. Lo pidió, pero como sabía que no iba a estar en la casa, pidió que lo enviaran a un punto de recogida. Y aquí hay un detalle importante. En ningún momento le dio al vendedor nuestra dirección. El libro llegó sin problema al día siguiente. Todo bien, hasta ahí. Llegó a nuestra casa. Pero al otro día, miércoles de esa misma semana, recibió un mensaje de una empresa de paquetería. Le decían que tenían un envío en camino. Él no tenía idea de qué era, yo pensé que podía ser una estafa y le dije que le ignorara, pero él decidió revisar. Copió el número de guía en la página oficial de la empresa y sí, el paquete existía. Estaba a su nombre.
Ese mismo día lo encontramos en nuestro buzón. Era exactamente el mismo libro de escalofríos, el mismo título, pero lo extraño es que venía de una librería de segunda mano en otra parte del país, un lugar del que nunca habíamos oído hablar. Mi esposo no tiene cuenta en esa tienda, nunca había visitado su página, no recibió correos de confirmación ni mucho menos le cobraron nada. Y lo más inquietante, nadie más sabía el título específico que había pedido, excepto el primer vendedor. Y hasta este momento todo puede parecer como una confusión de ventas. Lo extraño vino después. El primer libro que llegó a la casa se perdió. Lo teníamos en una mesita al lado del comedor, con la idea de regalarlo a una de mis sobrinas que tiene interés por el terror. Nosotros somos más bien introvertidos, así que no tenemos muchas visitas. A decir verdad, no tenemos visitas en lo absoluto. En la casa solo estamos mi esposo y yo, por eso fue que se nos hizo raro que el libro no estuviera en su lugar. El viernes que le siguió fue cuando todo lo extraño comenzó a pasar. Una de esas veces estaba yo en la cama ya para irme a dormir. De repente escuché una voz susurrando mi nombre que venía del pasillo. Mi esposo no hace ese tipo de bromas, pero pensé que había sido él. Me molesté y le dije que no era gracioso. En eso, el termo que tenía a mi lado salió empujado contra la pared. Me sobresalté mucho y le grité a mi esposo que viniera, pero no respondía. Y recordé que él no estaba en la casa. Había salido para pasar el fin de semana en casa de sus papás. Me levanté a recoger el termo y de ahí no pasó nada hasta el domingo que llega mi esposo y entra a la casa todo asustado. Le pregunté que cuál era el problema. Él me dijo que había visto la sombra de un hombre en la ventana. ¿Cómo que un hombre?, le pregunté. ¿No me estarás diciendo que alguien se metió a la casa? Me dijo que era un hombre muy alto y fornido, pero que lo sacó de onda era que la sombra no se veía negra, sino que parecía brillar de negro o algo así, le entendí. Al día siguiente, que fue el lunes, llegó correspondencia. Estaba en el suelo de la entrada y era publicidad y cosas de esas. Pero entre todos esos papeles estaba ese dichoso libro de escalofríos. Toda esa semana se escucharon golpes en la puerta, pasos en la sala, cosas aventándose como si alguien las tirara con mucha ira. Le dije a mi esposo que era el libro, que algo tenía el libro que llegó a la casa, y aunque él no estaba convencido de que fuera eso, no teníamos otra explicación. En cuanto pudimos intentamos regresar el libro, solo para darnos cuenta de que el vendedor ya no existía en la plataforma donde lo compramos. Y como yo ya había tirado el empaque, no teníamos idea de cuál era la dirección para regresarlo. Regalarlo tampoco era opción, porque no podíamos con el cargo de conciencia de pasarle lo que fuera que estaba cargado ese libro. Esos días que le siguieron fueron de mucha tensión. El ambiente se sentía pesado. No podíamos dormir por las noches por los ruidos y porque nos aventaban las cosas. Era todo muy estresante. Al final, no sé si habrá sido un milagro, pero pasó algo que ahora que lo recuerdo me trae mucha gracia. Salimos a comer. Al regresar a la casa, casi se me sale el corazón cuando vi la puerta de la entrada abierta de par en par. Alguien se había metido a nuestra casa. Fue una escena horrible y recuerdo haberme puesto a llorar. Solo que aquí va lo raro de todo. Aunque los cajones estuvieran sacados y nuestras cosas estuvieran todas aventadas, no se habían llevado nada de lo nuestro. Lo único que no encontramos fue el libro. No sé si porque el que se metió a robar no le dio tiempo de llevarse nada, o si de plano porque nuestros objetos de valor no tenían valor para el ratero. Sea como haya sido, el problema se desvaneció. La casa de nuevo estaba tranquila y hasta se sentía raro de la calma que había. Hasta hoy no tenemos explicación. Es una anécdota que tenemos para contar. Gracias por leer mi relato. Hola, Jardín de los Horrores, me llamo Manuel. Tengo 47 años y soy originario de Tehuacán, México. No soy muy bueno contando historias, pero me gustaría compartirles esto. Lo que voy a contarles pasó cuando tenía poco más de 20 años. Fue una experiencia traumática.
Lo que había ahí era algo hostil y a la fecha, aunque ya no esté en ese lugar, todavía me afecta. Eran los 2000. Recién me había salido de vivir con mis papás. Me fui a vivir con dos de mis amigos, Paco y Martín, a Puebla para probar nuevos rumbos y empezar una vida. Agarraba trabajo de lo que fuera. La casa era bastante amplia. Considerando aquellos tiempos, la renta era muy baja. Pagábamos muy poquito tomando en consideración las dimensiones de ese lugar. Era perfecto para 3 muchachos como nosotros. Solo que no imaginábamos que la renta era tan bajita por alguna razón. Y es que nadie más quería rentar esa casa. Con el tiempo nos dimos cuenta por qué. Era un día en el que todos descansábamos y decidimos abrir unas frías. Estábamos los 3 en lo que podía decir que era la sala. No teníamos más muebles que unas sillas de plástico, una mesa plegable y una televisión. Martín estaba tomando su cerveza cuando de pronto algo le jala la silla por atrás y entonces él cae sentado al suelo. Yo y Paco alcanzamos a ver la silla recorriéndose hacia atrás, solo que así como éramos, no le pusimos demasiada atención y nos reímos. Esa noche no pasó a mayores. Lo peor vino después. Por algún motivo que no entiendo todavía, Martín era el blanco de la entidad de esta casa. Solo que todo lo que hacía parecían puras travesuras, nada que nos pusiera en peligro. Hasta que mi otro amigo, Paco, aún viendo cómo pasaban cosas, un día envalentonado y muy borracho empezó a gritar por toda la casa que no tenía miedo y que ese pinche fantasma se podía ir mucho a la chingada. 3 días pasaron en calma sin ningún tipo de fenómeno. Hasta que una tarde, mientras comía yo con Paco, el servilletero que estaba en la mesa se encendió en llamas de la nada. A partir de entonces aparecían charcos de agua por la casa, se escuchaba que golpeaban las paredes, azotaban las puertas, y en varias ocasiones se escuchaba una respiración pesada en habitaciones vacías. Y lo que más temor me daba era que incluso llegó a hablar. Nunca frases completas, pero sí palabras cortas. Perdón, pero es que yo no recuerdo bien qué palabras eran estas. Solo me acuerdo el temor que sentía. Martín, por su lado, consiguió un perro, con la idea de que los perros se finden en las casas de estas apariciones. El pobre animalito lo sentía también. Reaccionaba con miedo y al cabo de unos días encontró la forma de escaparse de la casa. Nunca lo volvimos a ver. Mientras tanto, Paco tenía un dije, un colgante al que era muy apegado. Una noche frente a nosotros, la entidad lo levantó del pecho de mi amigo como si una mano invisible lo sostuviera. Él sigue usándolo, pero 48 horas después tuvo un accidente automovilístico tan fuerte que su coche quedó destruido. Sobrevivió de milagro. El dije quedó guardado durante años, mucho después de que todos nos fuéramos a aquella casa. Y cuando él volvió a ponerse, le ocurrió otra vez. Otro accidente, otro coche perdido en menos de 2 días. Ahí fue cuando decidimos sellar ese objeto en una caja y arrojarlo a un río profundo, de corrientes rápidas. Nunca más se volvió a usar. Todo el tiempo estábamos cansados. Aquella entidad no solo nos drenaba emocionalmente, también nos enfermaba físicamente. Al final no hubo otra salida más que romper el contrato de arrendamiento y abandonar el lugar para siempre. Han pasado más de 20 años y todavía seguimos siendo amigos. La casa que les digo lleva años que fue derrumbada y ahora me parece que fue convertida en un estacionamiento. A ninguno de los 3 nos gusta acercarnos. Todavía tenemos la sensación de que esa entidad ronda el lugar y nos observa. De hecho, cosa curiosa, ahora mismo mientras escribo esto, algo raro me acaba de pasar. Mi teclado falló y tuve que reconectarlo. Pues bueno, espero que te encuentres con bien y si llegas a leer mi relato, le mando muchos saludos a tus escuchas. Hasta luego. Buenas noches. Hola, quiero contarles algo que me ha acompañado toda mi vida, literalmente. Es más allá que una impresión o una presencia. Es algo que está unido a mí desde que tengo memoria. No sé de qué se trate, no sé lo que quiera de mí. No diría que es un ángel guardián,
porque esa presencia es algo diferente. De niño lo sentía con más claridad. Recuerdo estar acostado, medio dormido, cuando de pronto una mano invisible me acariciaba la cabeza. El movimiento era lento, con mucha ternura. Yo quería pensar que era mi madre, pero cada vez que abría los ojos, ella no estaba ahí. En una de esas veces no se me olvida que escuché una voz diciendo en mi oído: aquí estoy, no te olvides de mí. Y créanme, nunca había escuchado una voz así, con ese tono. En la adolescencia empecé a notar su influencia en otros aspectos. Cuando estaba solo escuchaba pasos en mi cuarto. Si estaba pasando por un mal momento, de pronto sucedía algo casual que me protegía. Un retraso en el autobús que evitaba que estuviera en el lugar equivocado. Una llamada que me distraía justo a tiempo. Al principio lo agradecía, hasta que entendí que cada favor tenía un precio. Porque en paralelo, la gente cercana a mí empezó a enfermar, a tener accidentes, a alejarse sin explicación. Como si este protector decidiera aislarme poco a poco para quedarme solo con él. Lo más perturbador fue una vez que tuve una relación seria. Una noche ella se quedó a dormir y despertó porque empezó a sentir mucho calor, como si le estuvieran acercando el fuego, y de repente pegó el grito. Decía que alguien estaba parado junto a la cama, acariciándome el cabello mientras yo dormía profundamente. Juró que esa sombra la miró directo a los ojos y que en ese instante sintió un odio indescriptible. Al poco tiempo me dejó, convencida de que algo conmigo no estaba bien. Lo extraño es que esta entidad nunca me ha hecho daño de forma directa. Al contrario, parece cuidar de mí y no lo entiendo. Aquí sigo años después. Esa presencia nunca me ha abandonado. No importa dónde me mude, con quién esté o lo que intente hacer para librarme de ella, siempre está ahí. A veces me digo que estoy agradecido. Nunca me ha permitido morir ni caer en la desgracia total. Pero a veces pienso, ¿por qué estoy tan solo? Y si lo único que hace es mantenerme vivo porque todavía me necesita. Y si solo soy un recurso para algo que nunca entenderé. Lo cierto es que al final del día, cuando me acuesto, todavía siento esa mano invisible en mi cabello, acariciándome como lo hacía cuando era niño. Gracias por escucharme. Hasta aquí llegamos por hoy. Los paseos anteriores han sido algo breves, un poco cortitos, sin embargo les tengo noticias. A partir de la próxima semana voy a estar publicando 2 veces. Así es, vamos a tener 2 paseos por semana como era al principio. La razón es porque ahora ya tengo un poco más de tiempo para dedicarle al canal. Por supuesto, leo sus comentarios. Muchísimas gracias por escribir, dejar un comentario, mandarme un correo. Pero más que nada, gracias por escuchar, por estar presentes. Les mando a todos un cálido abrazo con mucho cariño. Si no has suscrito, te invito a que lo hagas para no perderte de ninguna actualización. Se vienen muchas más historias para contar. En una de esas, y puede ser tu historia, tu semilla del jardín de los horrores. Bueno, si no es por el momento, me despido de ustedes, mi queridísima gente del jardín. Y si llegas a este punto, házmelo saber dejando un emoji de plantita en los comentarios. Cuídense mucho y nos vemos en la próxima. Aquí, en el jardín de los horrores.